¿Qué estudiar de partes blandas de cabeza y cuello, parte 2? En este segundo video de lo que es parte blanda de cabeza y cuello, vamos a empezar a cerrar un poco lo que es cabeza, viendo dos elementos o dos temas en particulares. Uno es la boca, la cavidad bucal, con todos sus anexos. Y la segunda va a ser el nervio trigémino, que es el nervio sensitivo por excelencia de la cabeza. Cabe aclarar que van a quedar algunos temas pendientes, siempre son como fosas nasales, como órbitas, como órganos de la visión, que se ven en otro momento de la materia, se ven con órganos de los sentidos, por eso uno los saltea un poquito acá, pero siempre hace referencia a estas cavidades. Luego vamos a empezar a ahondarnos en lo que es cuello, y así como en cabeza primero vimos habíamos visto los músculos y las articulaciones, que ya vimos en todo cabeza y cuello, y empezamos a ver los músculos de la cabeza y los músculos de y después la parte vascular. Acá también vamos a hablar un poquito de lo que es la parte muscular y la parte vascular propia del cuello, para que ya en un tercer video terminaríamos con lo que es vísceras del cuello. Lo primero que vamos a ver es la anatomía de la boca. Y ahí había comentado yo que vamos a ver la boca y los anexos de la boca. Entonces primero tenemos que definir qué es la boca y qué son los anexos, ¿tá? La boca, vamos a ver esta cavidad que está acá, que está por detrás de los labios, entre las mejillas y por delante de la faringe. Va a tener algunos anexos que son cosas que se agregan a la boca, que siempre las tenemos junto, que van a ser los dientes, la lengua, las glándulas salivales y el aparato masticador. Y este aparato masticador va a estar conformado principalmente por la articulación temporomandibular, que ya le hemos visto, y con los músculos masticadores, que lo vamos a ver en este momento. Está inervado por el trigémino, que también lo vamos a ver en este video. Por eso acá en la diapositiva no pongo aparato de masticación, sino simplemente músculos masticadores, porque hay parte de esto que ya lo hemos visto en otro video. Lo primero que podemos hablar de la cavidad bucal es que es una cavidad limitada por los labios y la mejilla, por delante de la faringe, y que va a tener una división que va a ser dado por los dientes. Y fíjense que el hueso mandibular no forma parte de la pared, sino que esto es la pared y esto es el piso. Es un accidente que hay acá, y va a dividir la cavidad bucal en dos partes. Una parte que está por fuera de los dientes, que es el vestíbulo de los labios, que tiene una forma de herradura que está a los costados y se comunica hacia adelante. Entonces eso es el vestíbulo de la boca, de esto que es la cavidad bucal propiamente dicha, ¿verdad? Esto sería acá el piso de la boca. Acá en esta otra imagen vamos a ver, esto es el vestíbulo, ¿tá? La parte superior, y esta es la parte inferior. Tanto en la parte superior como en la parte inferior vamos a encontrar un frenillo lingual. Es más profundo el superior, pero de ambos lados hay un frenillo. Una vez que definimos en general lo que es la cavidad bucal, vamos a decir que tiene una forma cuboidea. ¿Y esto qué quiere decir? No es que tenga forma realmente de un cubo, que sea es cuadradita, sino que hacemos referencia a que tiene 6 caras. Entonces eso nos va a dar la pauta que tenemos que definir una cara anterior, caras laterales, cara posterior, cara superior y cara inferior. La primera cara que vamos a ver es la cara anterior, que estaría formada por los labios. Cuando hablamos labios, no solamente hablamos de esta parte de acá, sino que hablamos de toda esta pared que va a formar los labios. Los labios van a tener una estructura muscular que está recubierta por piel y mucosa, y en su borde libre está recubierto por una semimucosa. Esta semimucosa, que es un borde libre, lo podemos llamar que son los labios propiamente dicho, ¿tá? En los costaditos tenemos los que son
los ángulos o comisuras labiales. Aquí tenemos un pequeño tubérculo labial. Y alrededor de esto vamos a encontrar algunos surcos que vamos a nombrar. Por ejemplo, tenemos este surco que une acá las narinas con el labio, que es el filtrum. Hay otro surco que une también las fosas nasales o la nariz a los costados de un lado y del otro, ¿no? Que son los surcos nasolabiales. Por debajo de los labios, entre el mentón y los labios, se puede formar un pequeño surco que se llama surco mentolabial. En su espesor los labios, fíjense, tiene una estructura más compleja, tiene un esqueleto muscular que es el orbicular de los labios. Por delante vamos a encontrar tejido cerebral subcutáneo y piel. Pero por detrás vamos a también tener tejido cerebral subcutáneo en el cual, fíjense acá están marcados, hay unas pequeñas glándulas que son las glándulas salivales menores. Estas glándulas salivales menores están presentes en toda la mucosa de la boca, pero principalmente en la mucosa de la cara posterior de los labios. Y luego obviamente va a estar todo revestido de una mucosa. Pasando a lo que es la pared lateral de la boca, vamos a encontrar que están formados por las mejillas. Y estas mejillas van a tener una constitución muy parecida a lo que son los labios. Van a tener un esqueleto muscular, que en este caso está formado principalmente por lo que es el músculo bucinador, pero a su vez también va a estar formado por un pequeño músculo que es el músculo risorio de Santorini. El risorio es un poco más superficial, es más de la mímica. El bucinador, en cambio, no, fíjense, es más profundo, pasa por dentro de acá de las ramas de la mandíbula y va a terminar acá en este rafe que es el pterigomandibular, donde también se inserta el constrictor de la faringe. Y este va a ser la verdadera pared de la boca, porque justamente se llama bucinador porque este músculo, al extenderse de los labios a la faringe, o sea, de la parte anterior a la posterior de la boca, cuando se contrae reduce el tamaño de la cavidad bucal. Entonces el contenido de la boca va a buscar ser expulsado. Entonces si tenemos la boca abierta vamos a soplar, y por eso se llama bucinador de trompeta. Pero si tenemos la boca cerrada, este músculo nos va a ayudar a tragar. Por fuera del músculo vamos a tener también adiposidad, que acá vamos a tener una masa adiposa bastante constante, que es lo que nosotros llamamos la bola adiposa de Bichat, que en los libros nuevos se lo nombra como cuerpo adiposo de la mejilla, ¿no? En este caso me gusta siempre recordar el nombre bola adiposa de Bichat. ¿Por qué? Porque hay una cirugía estética, en la cual a las personas con la cara un poco más redonda se le extrae esta bola adiposa para que sea va a tener más rasgos más afilados, y esa cirugía se llama bichectomía, ¿tá? O sea, una extracción de la bola adiposa de Bichat. Si uno no conoce el nombre de bola adiposa de Bichat, bichectomía le parece algo raro. En cambio, si uno conoce los nombres anatómicos, la nomenclatura quirúrgica es mucho más sencilla. Obviamente por dentro también vamos a encontrar que, bueno, acá vemos la bola adiposa de Bichat. Esto que va a surcar por allí es el conducto excretor de la glándula parótida, que se va a atravesar el músculo bucinador y va a desembocar en la boca. Por dentro, obviamente, va a tener también mucosa, como tenía los labios, y también va a tener glándulas salivales menores, como tienen los labios, pero en menor cantidad. En cuanto al piso de la boca, vamos a ver que está formado por un piso muscular, y no hay que caer en la confusión. La lengua no forma parte del piso de la boca, sino que está apoyada en el piso de la boca. Y fíjense, acá tenemos dos músculos, uno que lo cierran a los costados, que es el músculo más importante, que es el miloioideo. Pero a su vez también en el centro ayuda a cerrar un músculo que va también del ioides, como el miloioideo, a la mandíbula, pero va acá a una espina que está en la mandíbula, que son las apófisis geni. Entonces este músculo se va a llamar genioioideo. Acá vemos el piso de la boca, fíjense, la lengua se puede levantar hacia arriba, y aquí obviamente no vemos exactamente el piso de la boca porque acá vemos la glándula sublingual, y por debajo de la glándula sublingual estaría el piso de la boca, pero podemos palparlo.
Llegando a la parte superior vemos lo que es el techo de la boca, y el techo de la boca está formado solamente por el paladar duro. ¿Y por qué digo solamente? Porque antes también decíamos paladar en general y ahí lo incluíamos el paladar blando como techo de la boca. Este techo de la boca, ya como recordamos de la parte ósea, está formado en su parte anterior, en sus 3/4 partes anteriores, está formado por lo que es el hueso maxilar y en el cuarto posterior por el hueso palatino. ¿Por qué acá dice 2/3 anteriores? Porque el paladar duro son los 2/3 anteriores de todo el paladar. Faltaría un tercio acá, que es el paladar blando, que en este momento no lo vamos a considerar parte de lo que es el paladar, el techo de la boca. Este paladar va a estar revestido de una mucosa con muy poco tejido subcutáneo, que va a estar íntimamente adherido al hueso. Por eso uno, cuando se toca la lengua hacia arriba, va a palpar unas rugosidades acá, que son estas rugosidades de la mucosa. Y llegamos a una parte complicada, no porque sea muy complejo en sí, sino porque cambian acá cómo se considera una cosa y otra. Nosotros muchas veces considerábamos antes la pared posterior de la boca al istmo de las fauces. El istmo de las fauces es este orificio que está acá por detrás de la boca, que es el que nos comunica con la faringe, ¿tá? Que es una cosa que eso es hoy en día es el orificio posterior de la boca, pero no la pared posterior. Hoy en día se considera al paladar blando, que antes lo consideramos parte del techo, como pared posterior. ¿Por qué? Porque este paladar blando, fíjense, cae así, como si fuera un velo, por eso también se llama velo del paladar, y hay unos músculos que lo levantan y lo bajan. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos la boca llena de agua, nosotros podemos seguir respirando por la nariz. ¿Por qué? Porque este velo del paladar baja, choca contra acá y no deja pasar el aire acá, para que el líquido acá, para que se meta en la tráquea y nosotros podemos respirar por la nariz tranquilamente. Entonces, hoy en día muchas veces se lo considera al paladar blando como la pared posterior. Pero bueno, como es así medio discutido, algunos lo toman de una manera u otra, generalmente los profesores no preguntan quiénes forman la pared posterior de la cavidad bucal. ¿Y cómo estará formado ese paladar blando, ya que lo estuvimos nombrando? Está formado principalmente por lo que es la aponeurosis palatina. Es una fascia, ¿tá?, firme, que va a ser el armazón de esto. Va a estar movido por distintos músculos, ¿tá? Y fíjense, son dos músculos que son elevadores: el tensor del velo del paladar y el elevador del velo del paladar. Y va a estar descendido por dos músculos: el palato gloso, que obviamente si llama palato gloso se va desde acá hasta la lengua, y el palato faringeo, que uno que va hacia atrás, hacia la faringe. Fíjense, acá vamos a ver, estas son las fosas nasales, acá estaría el paladar ya desnudado de mucosa, y este que está para acá, son los músculos que elevan, ¿tá? Uno es el elevador, otro tensor del velo del paladar, y hacia acá vamos a tener músculos que bajan. Obviamente nos estamos viendo desde la faringe, ¿tá? Y esto es músculo constrictor superior de la faringe. Me queda un último músculo, un quinto músculo, que es esto que está acá, que son dos músculos, digamos, es siempre par, todos estos músculos son pares, también es par, uno a cada lado de la línea media, que van a formar esto que es la úvula. Por eso se llama músculo de la úvula, o palato estafirino se llama también. Acá vemos en su cara anterior un dibujo clásico de la boca. Nosotros esto es un examen físico de la boca. Vamos a ver esto. Depende también de la apertura vocal, hay gente que tiene más o menos apertura vocal. Vemos paladar blando, la úvula. Esto que está acá es el pilar anterior, formado por el músculo palato gloso, el músculo va acá y acá se mete en la lengua. Eso es el pilar posterior, que está formado por el músculo palato faringeo, va hacia allá atrás el faringe. Y esto que está acá son las amígdalas palatinas. Y fíjense, esto es lo que es la lengua, entonces esto sería la base de la lengua. ¿Por qué la nombro la base de la lengua? Porque entre la base de la lengua y el pilar anterior, ¿tá?, y la úvula por arriba, van a delimitar un orificio, que este es el orificio posterior
de la boca, que es el orificio que nos comunica con la faringe, que es lo que nosotros llamamos istmo de las fauces. El paladar, bueno, va a estar inervado por lo que son nervios palatinos, fíjense, palatino mayor y palatino menor. Estos nervios vienen desde las fosas nasales y son ramas de lo que era el esfenopalatino. ¿Recuerdan el esfenopalatino? Descendía, inervaba la parte de las fosas nasales y termina desembocando acá para de lo que inerva lo que es el techo de la boca. Una vez que terminamos con lo que es la boca propiamente dicha, ya describimos todas las caras, vamos a empezar a hablar de los anexos. Uno son las arcadas dentarias. Las arcadas dentarias, recuerden, estaban la inferior en lo que es el borde superior del cuerpo de la mandíbula y la superior está en la cara, en el borde inferior del maxilar. Ahí van a ver unos alvéolos donde se van a insertar los dientes, ¿sí?, mediante una articulación que se llama gónfosis. El estudio de los dientes nosotros en medicina no es tan acabado y es más que nada general. No vamos a empezar, vamos a tener una idea general de cómo son los dientes, de qué forma, digamos, de qué tipo de dientes tenemos, pero no vamos a entrar en detalles finos de cada uno de ellos. Eso es más campo de acción de la odontología. Lo primero que tenemos que saber que los dientes son formaciones duras, no son hueso. Nosotros por ahí uno piensa que puede ser hueso, no es hueso, es un tejido también con mucha matriz extracelular que en ese sentido tiene un punto en común con los huesos, pero es otro material distinto. Es un material que se llamaría el cemento dentario y está revestido en la parte visible por lo que es la corona, ¿tá?, y la parte visible que nosotros llamamos raíz no va a estar revestido por esta corona, por este esmalte. Entre medio, fíjense, va a estar recubierto, ¿tá?, por esto que son las encías. Obviamente, fíjense, también el diente tiene nutrición y tiene, como el hueso, tiene un nervio, por eso el diente duele, ¿tá? No duele algo superficial, pero una carie que lo perfore y llega al nervio genera mucho dolor y por eso justamente es el tratamiento de conducto. Destruir este nervio, ¿para qué? Para que ese nervio no duela y calmar el dolor. ¿Cuál es la desventaja? También destruimos la nutrición y en ese caso ese diente, con el paso del tiempo, las microfracturas que va teniendo por masticar, no se va reparando como otro tejido y termina por quebrarse y romperse. Ahora, a nosotros nos interesa saber cuántos dientes tenemos, que en el adulto son 32 dientes y en el niño son 20. En el niño la primera dentición empieza a aparecer más o menos a los 6 meses y más o menos a los 3 años se termina de constituir. Fíjense que están todos menos las muelas, ¿tá?, los molares. Todos los otros dientes están. ¿Y cómo lo vamos a contar los dientes? Bueno, vamos a contarlos como son iguales arriba y abajo y a la izquierda y a la derecha. Nosotros vamos a contarlo desde acá. Entonces decimos, ¿cuántos incisivos hay? 2 incisivos por mandíbula y por lado. Entonces tenemos 2 acá, 2 acá, 2 acá, 2 acá, entonces siempre multiplicado por 4. Estos dos son 8 en total. Caninos tenemos 1, son 4 en total. Premolares tenemos 2, son 8 en total. 8 más 4 más 8, 20 dientes, que son los 20 dientes de la primera dentición caduca o dientes de leche. A partir de más o menos los 6 años se empieza el recambio de los dientes para estos dientes que son los definitivos, ¿tá? Esta es la segunda dentición y fíjense, también vamos a tener 2 incisivos, ¿tá?, un canino, 2 premolares, pero ahora como ya la boca es más grande, tiene espacio para más dientes, son 3 molares. Pero quien dice 3 dice también 2, ¿por qué? Porque normalmente nacen el primero y el segundo nacen siempre, pero el tercer molar es un diente que no en todas las personas está
y aún en personas pueden salir en una dentadura y la otra no. Puede salir en el superior sí, en el inferior no, o así alterado. Este tercer molar, que cuando crece puede alterar la dentición porque puede empujar otros dientes, pueden hacer en una mala posición, es el que nosotros conocemos como la muela del juicio. Este suele aparecer entre los 20 y los 30 años y el último en aparecer. No vamos a ahondar, como dijimos, en la forma y en las cúspides y cuántas raíces tiene cada uno. Simplemente sépanse que los incisivos tienen un borde filoso como si fuera un destornillador, que sirven principalmente para cortar. El canino tiene más forma de punta, este sirve para desgarrar. Y ya los premolares y molares se llaman así porque muelen. Entonces sirven para moler, para masticar más. Como dijimos, estos dientes van a estar vascularizados y fíjense, tanto los superiores como inferiores van a estar vascularizados por ramas de lo que es la maxilar interna, que se meten por acá por el foramen alveolar y acá en el conducto dentario inferior para vascularizar los dientes. Igual hacen los nervios. Los nervios son ramas del trigémino, que ya vamos a ver en un rato, que es el nervio mandibular que sale por el orificio redondo mayor, pasa acá a la fosa pterigo-palatina, se mete en la órbita y hace el nervio infraorbitario pasaría acá. Pero su trayecto, fíjense, unas ramas van a entrar acá en la tuberosidad de la maxila para inervar los nervios superiores y otros van a salir más acá adelante a través de este conducto infraorbitario. Van a inervarlo. Mientras que los de... No tengo imagen, creo que tiene imagen de la mandíbula, pero van a ser ramas de lo que es el nervio mandibular, porque fíjense acá se ve el nervio mandibular, acá ya se dividió en este que es el dentario inferior y este que es el lingual, para meterse acá e inervarlo acá. Y este nervio dentario inferior es el que va a salir acá por el foramen mentoniano como nervio mentoniano. Una vez que llegamos a la lengua, vamos a hablar de este órgano que es muscular, tiene un esqueleto fibroso, pero también tiene una raíz ósea. Entonces por ahí algunos libros van a decir que es músculo membranoso y otro es osteomúsculo membranoso. ¿Cuál es la raíz? El hueso yoides. Hay muchos músculos de la lengua que nacen en el hueso yoides y va a haber un septo que nace de acá también, que tiene forma de hoz, que es el septum lingual. Va a estar recubierto por lo que es mucosa, ¿no? Fíjense, esto es mucosa de la cara inferior de la boca, y la mucosa de la cara inferior va a ser más finita, tan fina que nos va a dejar ver por transparencia vasos. Ahí están los vasos de la cara inferior, que son las arterias raninas y las venas raninas. Esto nos permite que nosotros podamos dar medicación sublingual que se absorbe a través de estos vasos. Y esta mucosa en el centro va a tener un frenillo. Después que hay otros elementos que vamos a ver en la mucosa, pero ya son parte del piso de la boca y de las glándulas salivales. Mientras que la cara superior de la lengua, que es la más visible, fíjense, es una mucosa mucho más gruesa, más opaca, pero ¿por qué? Porque su interior tiene numerosas papilas, que son formaciones que van a tener, entre otras funciones, ser receptores del sabor. A diferencia de lo que uno piensa, no es que cada parte de la lengua tiene un sabor, sino que los sabores están en todos lados. Por ahí puede tener predisposición, tiene más concentración en algún lado que otro, pero es más difuso. Y lo que a nosotros nos interesa, porque ya hablar mucho de todas esas papilas que hay ahí, que pueden ser por su forma circunvaladas, foliares, fungiformes, filiformes, a nosotros nos interesan unas que son las que nosotros vamos a ver macroscópicamente, las otras se ven más en histología, que son estas que están acá, que son las papilas caliciformes, porque tienen forma de cáliz, al corte van a tener forma de cáliz o copa, que van a estar orientadas así en dos líneas,
que se van a unir en la línea media y van a dar una forma de V corta. Por eso nosotros vamos a llamar esto la V lingual. En el centro de la lingual va a haber un pequeño pocito, ¿tá? Que acá está dibujado un poco más atrás, que es lo que es el foramen ciego. ¿Tá? Ese foramen ciego es un pocito, una depresión que queda porque de allí se había imaginado un poco de epitelio que va a descender para formar la glándula tiroides. ¿Tá? Entonces va a dejar ese pocito que no tiene salida, por eso se llama foramen ciego. Esta V lingual también nos va a servir, ¿por qué? Porque nos va a permitir dividir la boca en una parte la lengua, perdón, en una parte anterior y una parte posterior. La parte anterior va a ser el cuerpo de la boca y la parte posterior va a ser la base o la raíz de la lengua. ¿Tá? Fíjense, este es el hueso yoides, acá está el septum lingual, ¿tá? Es un tabique fibroso. Y ahí vamos a encontrar que están adosados varios músculos. Y digo varios, no voy a dar un número en específico. ¿Por qué? Si nosotros tomábamos en la tercera edición, nos nombraban más o menos 17 músculos, teniendo en cuenta que había un par que no los ponía en la descripción de esos músculos, no estaban en tamaños normales, sino que estaban como un tamaño más chico, porque estaban en discusión. Si buscamos el atarye nuevo, también más o menos la misma cantidad de músculos, pero hay un par de músculos que están cambiados. Entonces, eso varía de libro en libro. Por ende, eso también nos hace que por ahí los profes no pregunten tanto porque son escarabajo, porque ustedes pueden responder una cosa u otra y es difícil, si está mal, es dar lugar a malos entendidos o a cosas así. No, de todas maneras, esta cosa es lo mismo, hay que estudiarla y tener en cuenta por lo menos estos músculos o los músculos que tiene el libro con los cuales están estudiando ustedes. En este caso vamos a tomar como músculos extrínsecos al genio-gloso, que es uno que ya hemos visto que viene de la apófisis geni para arriba, el iliogloso, uno que viene bien de acá del ilioides, el estilogloso, uno que viene de la apófisis estiloides, y el palatogloso, ¿tá? Que es el que nosotros nombramos como el pilar anterior de las fosas nasales, ¿tá? Que se va a meter dentro de la lengua. Estos músculos son extrínsecos porque vienen de afuera. Y los músculos intrínsecos tenemos el longitudinal superior, el longitudinal inferior y el transverso de la lengua. ¿Tá? De estos, todos son pares, el único que consideramos impar es este, que es el transverso de la boca. ¿Tá? Ahora, en el libro nuevo incluye un transverso vertical, ¿tá? Que va así, antes no lo incluía, antes solamente incluía un transverso que iba así, que iba de un lado al otro de la lengua, por eso era el único impar. Y después en el libro anterior hablaba quizás de otros músculos, como son el amígdalo-gloso y el faringogloso, que acá no los nombra. Fíjense, acá tenemos un dibujo de la lengua. Obviamente no van a estar todos los músculos porque son bastantes, pero tenemos acá palatogloso, que es el pilar anterior. Tenemos, esto es la apófisis tiroides, tenemos el estilogloso, que viene para acá. Esto es el ioides, entonces esto tendría que ser el iogloso. ¿Tá? Y acá están las apófisis geni, el genio ioideo, porque va desde el ioides a la apófisis geni, que forma parte del piso de la boca, pero desde acá para arriba estaría lo que es el genio gloso. Obviamente los propios de la lengua que no salen afuera, que son los longitudinales. Saliendo de ese terreno escabroso, llegamos a una parte que sí hay que sabérsela recontra bien, porque esta parte siempre se pregunta. ¿Tá? Así como los músculos de la lengua muchas veces no se preguntan, la inervación de la lengua se pregunta siempre. Y esto es, fíjense, acá nos sirve esta división de lo que es la parte anterior de la parte posterior de la lengua formada por la V lingual. ¿Tá? Y vamos a ver que la porción, la inervación motora de la lengua en general lo hace un solo nervio, que es el hipogloso mayor, un nervio motor, el 12º par craneal. Pero la inervación sensitiva va a cambiar porque va a tener dos nervios distintos de acuerdo si es la parte anterior o la parte posterior. La parte posterior
que es esta que está acá, va a estar formada, va a estar inervada por lo que es el glosofaringio. ¿Ya? Pero ya, si nos vamos un poco más atrás, ya no es tan lengua, sino que son esta partecita, que son los pliegues glosoepiglóticos, que están ya, son técnicamente ya es faringe, está inervado por el décimo paracranial, que es el vago, pero que nosotros tenemos sensibilidad tenemos en todos lados, pero también sentido del gusto, también un poco en los pliegues glosoepiglóticos. Entonces, tanto sensibilidad como sentido del gusto, o sea, tacto y dolor, como el sentido del gusto, van a estar inervados, van a estar llevados acá por el glosofaringio en lo que es la base de la lengua y los pliegues glosoepiglóticos como el nervio vago. Mientras que en sus dos tercios anteriores, o sea, la parte más importante, va a haber un solo nervio que llega, que es el nervio lingual. Y ese nervio va a dar la sensibilidad de la lengua. Pero dentro del nervio lingual va a haber unas ramitas que van a llevar la sensibilidad. Pero esas ramitas, por más que lleguen a la lengua con el nervio lingual, son ramas que venían de otro nervio, ¿tá? Que se metieron y se sumaron al contingente de fibras del nervio lingual. Entonces, la sensibilidad, si bien inicialmente va a ir por el nervio lingual, cuando llegue al sistema nervioso central no va a llegar por el trigémino, porque el lingual es rama del trigémino, no va a llegar por el trigémino, va a llegar por otro nervio, va a llegar por el nervio facial. ¿Por qué? Porque hay un nervio, una rama intrapetrosal facial, que se llama cuerda del tímpano, que va a meterse y se va a unir al nervio lingual y va a llevar lo que es el sentido del gusto, ¿tá? El sentido del gusto de la lengua. En cuanto a la vascularización de la lengua, es muy sencilla, está formada por lo que es la arteria y la vena lingual. La arteria lingual es rama de la carótida externa, la vena lingual es tributaria de la yugular interna. Dentro de la lengua van a tener su división, no lo vamos a estudiar mucho, simplemente tenemos que saber que hay una arteria profunda, ¿tá? Y hay una arteria que es más superficial, que puede ser llamada arteria sublingual, pero antes nosotros la conocíamos como arteria ranina, que es la que nosotros vemos en la parte, en la cara inferior de la lengua cuando nosotros levantamos la lengua. Los linfáticos principalmente van a unirse a lo que son los linfáticos del piso de la boca. Algunos pueden llegar a los mentonianos, pero principalmente lo que son los submandibulares y a los cervicales profundos, ¿tá? Los cervicales profundos son los que van junto con la vena yugular interna. Continuando con lo que son los anexos de la boca, vamos a hablar de lo que son las glándulas salivales. Habíamos comentado cuando habíamos visto boca que en la mucosa de la boca hay unas glándulas salivales, que son glándulas pequeñas, ¿tá? Muy chiquitas, microscópicas, que van a producir saliva. Pero a su vez también hay unas glándulas salivales mayores, y las llamamos mayores porque estas glándulas son macroscópicas y nosotros la podemos ver y la podemos describir. Y estas van a ser principalmente tres. Esto que está acá, que es la parótida, esto que está acá, que es la sublingual, y esta que es la submandibular. Antes le decíamos submaxilar, ¿por qué? Porque a este hueso lo llamamos maxilar inferior. Ahora, como este hueso para evitar confusiones con el maxilar superior, lo decimos mandíbula, o esta glándula se va a llamar submandibular. Fíjense, la glándula submandibular está ubicada por debajo del miloioideo, o sea que por fuera de la cavidad bucal. Va a tener forma más o menos de una aceituna, de forma y el tamaño de una aceituna. Va a estar alojado en una pequeña celda que está formado entre lo que es la piel o la aponeursis faríngea, la aponeursis cervical, la cara interna de la mandíbula en la cual deja su impresión, y el músculo miloioideo. Esta glándula no va a ser totalmente frente, sino que va a tener una pequeña prolongación que se va a meter por el borde libre del miloioideo y se va a insinuar por dentro de la boca. ¿Sí? Fíjense, está principalmente acá abajo y se insinúa un poquito por acá. Y de allí va a salir un conducto excretor, ¿sí? Que es este, que es el conducto submandibular. ¿Sí?
Antes nosotros lo conocíamos como conducto de Wharton. Ahora se están sacando los epónimos, entonces no, últimamente no lo estamos viendo esos nombres. Pero fíjense, acá tenemos la sublingual. ¿Tá? Esta sublingual nosotros decimos que es profunda a diferencia de esta que nos decimos que es superficial, pero bueno, uno prácticamente como la mucosa es finita la puede ver. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo desde afuera, no desde dentro de la boca. Esta es más superficial porque nosotros la vamos a poder palpar a través de la piel, pero esta tenemos que pasar por el milioideo para poder palparla, por eso se considera profunda, por más que nosotros a través de la boca sea mucho más superficial. Esta glándula no va a ser concebida como una sola glándula que tiene un solo conducto excretor, sino que van a ser un conjunto de muchas glándulas más chicas, ¿no? Que van a dar muchos pequeños conductos excretores. Uno que es el más grande para la mayor parte de la glándula, pero después vamos a tener unos conductos accesorios. Estos conductos van a ser cortitos y van a desembocar también acá en el piso de la boca, junto con lo que son los de la glándula submandibular. Y fíjense, volvemos a esta imagen que ya la habíamos visto en otro momento. La hemos visto para ver lo que es el vestíbulo, para lo que es la mucosa de la lengua, el frenillo de la lengua. Pero fíjense, acá tenemos la glándula sublingual. Y va a desembocar, acá van a desembocar. Y fíjense, primero está esto, en los costados del frenillo, unos conductos que son los de desembocadura de la glándula submandibular, ¿no? Aquí. Muchas veces lo podemos ver. Poquito más al costado vamos a encontrar, sí, ya de esta glándula que desemboca acá, que es lo de la glándula sublingual. Ese nosotros lo llamamos conducto de Rivinus, ¿no? Y más lateralmente vamos a ver un conglomerado de orificios mucho más chiquitos, que en realidad no lo vamos a ver porque ya son microscópicos, donde desembocan las otras porciones de la glándula sublingual. Pasando de las glándulas submandibular y sublingual, vamos a llegar a la glándula salival más grande, que es la glándula parótida. Esta glándula parótida es bastante más grande, está ubicado en una celda que se llama la celda parotidia, que nosotros vamos a groseramente vamos a ver los límites, porque es una parte muy compleja en la cual uno puede describir esa celda, después podemos subdividir las paredes de la celda e ir ahondando y escribir muchos elementos, pero después cuando terminamos de estudiar la celda parotidia, el libro nos dice, bueno, pero la glándula ocupa la celda y la excede, y tiene prolongaciones para adelante, medialmente, lateralmente, para todos lados. Entonces uno dice, ¿para qué vamos a estudiar tan detalladamente una celda, la cual ni siquiera la propia glándula la respeta? Eso lo dejamos más para el especialista de cabeza y cuello, que sí necesita saber con mucho detalle los límites de esta celda y dónde puede llegar la glándula. ¿Qué es lo que también tenemos que saber de esta glándula? Está atravesada por dos elementos muy importantes, ¿tá? Primero es la carótida externa, que dentro de esta glándula va a hacer su recorrido y de hecho va a terminar dentro de la glándula. Va a haber otro elemento que es el nervio facial, que ya lo hemos visto en el video pasado, que también lo atraviesa la glándula y se divide dando sus ramas terminales en el interior de la glándula. Por eso esta glándula es muy importante a nivel quirúrgico, porque cualquier alteración de la glándula puede dar como resultado una parálisis facial periférica. Tiene su conducto excretor, que es este que está acá, que es el conducto, ¿tá?, de Stenon, ¿tá? Ahora nosotros decimos simplemente conducto parotidio, que fíjense lo que nosotros habíamos nombrado, pasa lateralmente a este músculo que es el macetero, que es uno de los músculos masticadores, y acá atraviesa el músculo bucinador y termina en la boca. En cualquier parte de la boca, no. Nosotros lo vamos a buscar lateralmente al segundo molar superior. Este sería el primer molar, este es el segundo molar. Bueno, no sé si están dibujados otros dientes, que sean incisivos, estos
pólice canino, premolares y molares. Este segundo molar superior ahí estaría. Muchas veces nosotros para ahí lo podemos buscar o con instilación de un hisopo con jugo de limón o con vinagre se puede estimular para que salga un poco de contenido de la glándula. Fíjese acá, está dibujado tanto lo que es esto, que es la arteria carótida externa, ¿no? Esto ya acá sería la división de la carótida, porque ahí se mete para más profundo la maxila interna y sigue acá la temporal superficial, que va a dar una rama que es la facial transversa, que es esta que está acá. Todo eso dentro de la glándula. Y a su vez tenemos acá el nervio facial, fíjense acá apófisis tiroides, esto sería el foramen estilomastoideo, de ahí es el nervio facial y va dando sus ramas, que podemos decirle temporofacial y cervicofacial a esta, o como son sus ramas terminales, ya podemos dar las 5 denominaciones. De nuevo, ¿tá? Vemos acá ramo temporal, cigomático, bucales, marginal de la mandíbula y ramo cervical, pero temporofacial y cervicofacial. Se vuelven a unir acá como un plexo en el nervio facial. Bueno, ¿cómo es la celda parotidia? Y repito, vamos a estudiar una versión simplificada de la celda parotidia. Vamos a dibujarlo como si fuera un prisma triangular. Y ahí yo me diferencio del libro porque el libro dice es un prisma triangular. Nosotros sabemos que estudiamos las formas geométricas para entender más o menos la forma. Si ahí me dicen un prisma triangular, yo pienso en dos bases, una superior y una inferior, y tres paredes. Pero en realidad después termina escribiendo una estructura como más forma de pirámide, que tiene un vértice inferior y una base superior. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser la base superior? La base superior va a ser un pequeño espacio en la base del cráneo que va a estar delimitado por tres elementos. ¿Ya? Hacia atrás, la mastoide. Hacia adelante, lo que es, medialmente, la apófisis estiloide. Y hacia adelante, acá no está la mandíbula, pero estaría la articulación temporomandibular. O sea, este espacio chiquito acá, este espacio triangular, sería lo que sería la base de la celda parotidia. Ahora, las caras son caras abiertas, no están tapadas, no están formadas por músculo o por nada, sino que son caras abiertas que son atravesadas por la glándula. Entonces nosotros vamos a ver cuáles son los bordes que separan una cara de la otra. Y fíjense, si uno de los vértices de la base, el mastoide, va a ser un elemento, este borde, que sale de la mastoide, que es el esternocleidomastoideo. Si a este vértice de la base era la articulación temporomandibular, va a haber un elemento que sale de ahí, que es el borde posterior de la mandíbula. ¿Tá? Y hacia acá es continuado hasta el esternocleidomastoideo por un repliegue de la fase cervical superficial, ¿tá? Que nosotros antes la conocíamos como bandeleta submaxiloparotidia. ¿No? Un nombre complejo para algo no tan complejo. Y el último elemento, fíjense, si uno de los límites del triángulo este era la apófisis tiroides, va a ser este ligamento que va desde allí hasta la mandíbula, ¿tá? Que va a ser el estilo mandibular. ¿Tá? Ligamento estilo mandibular. Allí se ve formado este prisma que hacia abajo nunca se unen los tres elementos juntos, sino que se juntan dos y acá abajo se juntan otros, pero darían más o menos una forma de pirámide hacia abajo porque se va afinando hacia abajo. Y fíjense que ahí paramos de contar con lo que es la celda parotidia. Un recuerdo de la articulación temporomandibular que ya lo hemos visto en otra ocasión. Teníamos el cóndilo o cabeza de la mandíbula. ¿Tá? Acá me vuelvo a diferenciar del libro porque cabeza de la no del libro sino de la nomenclatura nueva, porque una cabeza hace referencia a algo más de superficie esférica y un cóndilo no, por eso había elementos que nosotros decíamos cóndilo, como el cóndilo del húmero, que ya tenía forma esferoidal, entonces ya no se le dice cóndilo, se le dice
para no decirle cabeza y que se confunde con la cabeza del epífisis superior, se le dice capítulo, pero hace referencia también a una cabeza. Esto, que tiene forma de cóndilo, debería haberse llamado cóndilo todavía, pero le han cambiado el nombre a cabeza de la mandíbula, aunque tiene forma de elipse. Es una articulación condilia o elipsoidal. Del otro lado tenemos la fosa mandibular y lo que es el tubérculo articular. Entre medio tenemos un pequeño disco articular y como medios de unión teníamos la cápsula y, bueno, el disco es también parte de los medios de unión, y los ligamentos intrínsecos, que son dos que están en los laterales, uno medial y uno lateral, que están a los costados de la articulación, y los extrínsecos, que eran tres. Acá vemos el estilo mandibular, también tenemos el esfenomandibular y el pterigomandibular. Acá tenemos, esto es apófisis pterigoide, esto es pterigomandibular, y esto es esfeno, viene de acá arriba a la mandíbula acá. ¿Por qué hablábamos de Ateme? Porque, bueno, él era el prefacio para hablar de lo que sí nos interesa, que son los músculos masticadores. Estos músculos masticadores van a tener función de cerrar la boca, por eso se llaman de la masticación, y tiene la característica de estar inervado por el nervio mandibular, que es la tercera rama del quinto paracraneal, por eso dice P3 acá, que es la tercera rama del quinto paracraneal, que es el nervio mandibular. Van a cerrar la boca y van a ser 4. Fíjense, de las apófisis pterigoides sale uno hacia abajo hasta la base y otro hacia el cuello. Como este es un poco más interno y este un poco más externo, este le debemos decir pterigoideo medial y este el pterigoideo lateral. Pero a su vez tenemos dos músculos que son un poco más importantes y ya algo hemos visto, que son este, que es el músculo temporal. Ya hemos visto de esto cuando veíamos cráneo, veíamos las líneas temporales, veíamos también la fosa temporal y la infratemporal, y todo este músculo se va a condensar acá para unirse en lo que es en la apófisis coronoide de la mandíbula. Mientras que el otro es este, que es el músculo macetero, es un poco más superficial. Acá está resecado la apófisis cigomática, que ahí es donde se inserta el macetero. Ahí se me fue la imagen. Ahí es el macetero, y hacia abajo se va a insertar en la rama de la mandíbula. Y este músculo es muy importante, ¿por qué? Porque siempre decimos que es el músculo más fuerte o que más presión da de todo el cuerpo. Sirve para morder, para cerrar bien la boca. Por último, vamos a llegar a lo que son los músculos del cuello. Lo primero que tenemos que ver con los músculos del cuello es que el cuello va a ser una estructura cilíndrica entre el borde inferior de la mandíbula y la apertura superior del tórax, que va a estar dividida o tabicada por unas fascias. Entonces, a grosso modo, uno tiene que saber las fascias, pero a grosso modo para poder entender después el contenido del cuello. Y acá siempre hay una dificultad, que depende del libro que veamos, es cómo va a describir o cómo va a dividir estas fascias del cuello. Acá fíjense, en este dibujo están en distintos colores, distintas fascias, pero depende de qué libro veamos, va a hablar de distintas maneras. Por ejemplo, esto está sacado del muro, del PRO, y habla principalmente de una lámina superficial, que es esta que está acá, que está en rojo, que se desdobla para envolver a lo que es el esternocleidomastoideo y hacia acá atrás el trapecio. Esta es la fascia cervical superficial, así como lo describe también el Latarjet. Pero una vez que nos vamos un poco más profundo, aparecen otras fascias que van a envolver. No hay una fascia completa, sino que son fascias que van envolviendo distintos elementos, y que acá cada libro lo va a poner distinto, porque algunos libros ponen como esto como fascia cervical profunda
y lo van dividiendo en distintas partes. Fíjense, una capa superficial, que sería idéntica a la cervical superficial, una pretraquial y una prevertebral. Mientras que nosotros seguimos a la Target, lo va a nombrar de otra manera. Va a nombrar como una lámina pretraquial, que es esta que se envuelve a los músculos supra e infrayoideos, ¿tá? Lateralmente llega hasta el músculo homoyoideo, que es el más lateral. En este corte aparentemente no está tan separado el homoyoideo, por eso llega hasta acá, pero puede llegar hasta un poquito más lateral, que es la fascia pretraquial o fascia cervical media. Mientras que hay una fascia cervical más profunda que va a envolver a los músculos que están pegados a la columna, por eso se llama fascia prevertebral, que si bien acá hacia atrás se continúa con esta fascia que va a envolver los músculos de la nuca, técnicamente la fascia cervical profunda o lámina prevertebral de la fascia cervical termina acá en la apófisis espinosas, perdón, en la apófisis transversas de las vértebras cervicales, ¿tá? Y va a envolver a los músculos prevertebrales. A su vez, después va a haber otras fascias que son dependencia de estas, que van a envolver los elementos viscerales. Por eso tenemos una fascia visceral y tenemos esto que es la fascia vascular, ¿tá? Y acá va a envolver un elemento que es el paquete vasculonervioso del cuello. Acá de nuevo, ¿tá? Este ya sacado del néter, ¿tá? Está un poco más marcado lo que es la fascia visceral y la fascia vascular. Acá la pone como vaina carotidia. Y acá de nuevo, ¿tá? Fíjense, acá estaría la fascia prevertebral, ¿tá? Y ya después acá había la hoja posterior de la vaina visceral que envuelve todas las vísceras del cuello. En cuanto a los músculos del cuello, lo vamos a dividir en músculos laterales y en los músculos, acá se ve mejor en esta imagen, músculos laterales que están acá a los costados, en los músculos que vienen o van al hueso yoides, y por último hacia acá atrás los prevertebrales. Acá le puse figuras pretraquiales, pero no, está mal escrito, es prevertebrales. Son estos que están acá, ¿tá? Tenemos esto acá porque delante de la tráquea están los músculos del supra e infrayoideos, depende de a qué altura hagamos el corte, y como músculos laterales tenemos estos que están acá, que son los escalenos, ¿tá? Pero esta vez también el esternocleidomastoideo, que empieza acá atrás en la apófisis mastoides y a medida que va bajando se va haciendo más anterior. Por eso depende a qué altura lo cortemos, si puede estar más cerca del yoides o está más cerca de los otros músculos laterales. Fíjense, como músculo lateral tenemos primero, este músculo es un músculo muy superficial, está así dibujado, es un músculo muy rudimentario, que es el platisma o cutáneo del cuello. Muchas veces lo nombramos también en los músculos de mímica, justamente porque está inervado por el nervio facial también, por la rama cervical o marginal del nervio facial. Ese nervio también nosotros lo conocemos como nervio de Jaffe, ¿verdad? Era una pregunta de examen en otro tiempo. Que va a tapizar lo que es a la fascia cervical superficial. Y en algunos casos vamos a ver que esto ya prácticamente no es un músculo, sino que son fibras que están adosadas a la aponeurosis. Sacamos eso y encontramos este músculo que es el más importante, que es el esternocleidomastoideo. Y así como lo dice el nombre, va del esternón, cleido hace referencia a clavícula y externo del esterno, entonces esternocleidomastoideo, ¿tá? Pero a su vez también se va a insertar en alguna otra parte más. ¿Por qué? Porque acá se inserta en la mastoide, pero también se va a insertar un poco en la línea nucal superior. Entonces va a tener 4 inserciones, 2 superiores y 2 inferiores. Las 2 inferiores son las que están más marcadas. Fíjense, acá se inserta en lo que es el manubrio del esternón y en la clavícula, no en la clavícula, sino en la cara superior del tercio medial. ¿Por qué? Porque fíjense, superior, inferior, superinferior,
en los tercios medial y lateral se insertan distintos músculos, que es que lo vamos a ver cuando lleguemos a clavícula. Y acá hay otra cosa muy importante, que fíjense, entre estos dos fascículos hay un pequeño espacio. Esto se llama triángulo de Selidot. Es muy importante porque tanto al diagnóstico, porque ahí uno puede palpar ahí dentro, muchas veces se encuentra un ganglio, que es el ganglio de Virchow, que está del lado izquierdo, que es un ganglio donde se suelen asentar metástasis de un tumor de estómago. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Otra cosa importante, que también eso es un punto de referencia para la colocación de una vía central. Una vía central a nivel yugular, hay de un abordaje medio o abordaje anterior, de acuerdo al autor. Ahí tenemos que pinchar para buscar lo que es la vena yugular. Eso nos da que debajo de este músculo estaría la vena yugular, en realidad el paquete vascular nervioso del cuello. Acá lo vemos de nuevo, fíjense, paquete vascular nervioso del cuello, viene por acá y acá está el triángulo Selidot. Por eso acá pinchamos para obtenerlo. De todas maneras, hay una técnica para posicionarlo para que se exponga bien la vena. Y por último, más profundo, tenemos a los nervios, a los músculos escalenos. ¿Tá? Son los músculos que se insertan en lo que es la apófisis transversa de las vértebras cervicales y van a ir insertándose en la primera, segunda o en la tercera costilla respectivamente. Entonces, el escaleno anterior va a ir solamente a la primera costilla, el medio a la primera y una fibra va a mandar a la segunda, y el escaleno posterior va a ir directamente a la segunda. Eso hace como si fuera una escalerita, pero se llaman escalenos. ¿Ya? Ahora, el libro te va a decir que uno va del 3 al 5, otro del 3 al 6, otro del 2 al 6. En realidad, eso es variable. Cada autor va a tener sus inserciones ahí. Lo que nos interesa es que todos, en mayor o menor medida, van a nacer en las apófisis transversas de las vértebras cervicales. No vamos a andar con el detalle de que sí, que si toma la 1, si no toma la 1, si toma la 2, toma la 3. Eso no se haga en la cabeza con eso, sino que nos va a interesar acá estas inserciones inferiores. ¿Y por qué? Porque en la primera costilla va a haber una sobreelevación, ¿tá? Que es el tubérculo escaleno, ¿tá? Antes le decíamos tubérculo de Lisfranc, que es el que donde se va a insertar el escaleno anterior. Por detrás de eso va a haber una depresión. ¿Por qué? Porque va a ser esta arteria, que es la arteria subclavia, la que va al miembro superior, va a apoyar ahí y va a dejar una impresión. Y por delante va a pasar la vena, que al ser más blanda no va a dejar, o va a ser más difícil que deje una impresión por delante. ¿Tá? Sí, por detrás sí hay un canal bien marcado. Pasando de los músculos laterales a los músculos anteriores o los músculos yoideos, vamos a ver que tenemos dos regiones. El hueso yoides, fíjense, acá está el cartílago tiroides o la nuez de Adán, y hacia arriba tenemos el hueso yoides. De acá para arriba van a salir unos músculos que van a ir del yoides hacia la mandíbula principalmente, o a la región bucal, podríamos decir, y otro que va a venir acá y va a venir hacia abajo, hacia el tórax. Estos van a ser los suprayoideos y estos van a ser los infrayoideos. Dentro de los suprayoideos vamos a nombrar 4. El digástrico, uno que ya hemos visto, viene acá de la ranura digástrica de la cara inferior del temporal. Viene por acá, en sí no se inserta en el yoides, sino que hace una polea acá, porque tiene dos vientres, uno posterior y acá hace el vientre anterior, para llegar a la cara posterior o la cara interna de la mandíbula y la fosita digástrica. ¿Tá? ¿Quién le va a servir de polea ahí para doblarse? Otro tendón. ¿Tá? ¿De qué? De otro músculo, que es el músculo estiloyoideo. Fíjense, estilo de la apófisis tiroides al yoides, que le forma esta polea para que se doble ahí el músculo digástrico. ¿Tá? El músculo estiloyoideo obviamente es otro de los músculos suprayoideos. Y después tenemos dos músculos, uno el miloyoideo y otro el genioyoideo, que ya lo hemos visto. ¿Por qué?
porque son los que forman el piso de la boca. Miloioideo y genioideo. Y acá tenemos formando el piso de la boca, estelioides. Pasando a los músculos infraioideos, también van a ser 4. Tenemos el esternoioideo. Fíjense, viene del esternón al yoides. Es este que está acá largo. Vamos a tener el esternotiroideo, uno que viene un poco más profundo, que es del esternón hasta el cartílago tiroides, no la glándula, sino el cartílago tiroides. Y después tenemos el tiroioideo, que va a completar este trayecto. Fíjense, el tiroioideo, que va del yoides al tiroides, y el esternotiroideo, en conjunto hacen lo mismo que este. En realidad están en relación a este profundo, ¿tá? Y la sumatoria hace lo mismo. Y tenemos otro músculo, el cuarto, que es este que viene acá, se vaya mucho más alejado porque nace acá y se va haciendo más lateral para terminar hacia atrás en la escápula, ¿tá? Que es el homoioideo, ¿tá? Es un músculo que también es digástrico, tiene dos vientres unidos por un tendón intermedio. Es digástrico, pero se llama homoioideo, a diferencia del digástrico, que es digástrico y además se llama digástrico. Y este se inserta en lo que es la escotadura coracoidea de la escápula. Por último llegamos a los músculos prevertebrales. Estos músculos prevertebrales, que esa imagen no es de los músculos prevertebrales, no le pongan atención, son músculos que están por detrás de la faringe. Son músculos que nosotros no le damos mucha importancia, no tienen mucho valor para nosotros, simplemente tenemos que saber los nombres. Es el largo de la cabeza, el recto anterior de la cabeza y el largo del cuello, ¿tá? Son dos largos y un recto. Querer estudiarse las inserciones es un lío. ¿Por qué? Porque igual que algunos músculos de erectora de la espina, en sí funcionan como muchos musculitos que tienen un trayecto similar y se van repitiendo a lo largo de la columna y eso conforma un músculo completo. Entonces, las inserciones son muy complejas y no nos sirven. Entonces nosotros vamos a estudiar solamente nombrarlos y ahí paramos. Algo así va a pasar también con los músculos de la nuca. Son los músculos de la región posterior, de cervical posterior. Están inervados no por ramas anteriores del plexo cervical, sino las ramas posteriores, ¿ah? de los nervios raquídeos. Y va a tener característica que esta zona posterior es la parte más gruesa. Fíjense que es tan gruesa que nosotros no podemos palpar las apófisis mayas, que también las apófisis espinosas de las cervicales son cortitas y bituberculadas. Tampoco la podemos, es profundo porque tenemos un gran desarrollo muscular en la parte posterior del cuello para sostener la cabeza. Entonces va a ser la única región donde la rama posterior del nervio raquídeo va a ser más grueso que el anterior. Va a estar dividido en tres planos, ¿tá? Un plano superficial o de los esplenios, ¿tá? Un plano medio o de los complexos y un plano profundo, ¿tá? ¿Qué tenemos que saber de esto? No vamos a saber tampoco las inserciones, no hay que meterse porque estamos en una zona compleja y que nunca se estudia, sí se estudia, pero no se pregunta mucho por la gran complejidad y poca utilidad que son el plano superficial, el esplenio mayor y el esplenio menor. El plano medio o de los complexos tenemos dos músculos que antes nosotros los llamamos complexo mayor y complexo menor, pero ahora les llamamos longísimo y semiespinoso de la cabeza, ¿tá? Que son estos que están acá. Y por último, un plano más profundo que está en esto, que tenemos el semiespinoso del cuello, los rectos posteriores y los oblicuos de la cabeza, ¿tá? Estos son los oblicuos, estos son los rectos posteriores y los semiespinosos. ¿Vale la pena ahondar mucho más en esto y romperse la cabeza? No. Por eso lo pasamos así bien por encima. Músculo del cuello, lo que no pueden dejar de saber son los de la región lateral y los de super e infraioideos. Eso se preguntan siempre. El resto son más secundarios.
Y para finalizar el video vamos a hablar de lo que es el componente vascular del cuello. En realidad, más que hablar mucho de la parte vascular del cuello, vamos a ver que el cuello es un órgano, es una estructura de paso entre el tórax y la cabeza. Entonces no va a haber un gran desarrollo de arterias y de venas propias, sino que lo que van a ser estructuras que van a pasar por allí. Entonces lo que vamos a estudiar un poco más son los paquetes vasculonerviosos del cuello. Eso sí, también se pregunta en el examen. Primero que todo, las arterias. El callo de la aorta, acá está el corazón, sale la sangre así, gira y viene acá para descender la aorta torácica e irse hacia el abdomen. En este callado va a dar esta rama, en realidad esto no está tan al centro, está un poquito más a la izquierda. Como le queda más lejos acá, sale un tronco que es el brachiocefálico, que salen las arterias que van a ir al brazo y a la cabeza, pues se llama brachiocefálico, y se va a dividir en la subclavia derecha y la carótida primitiva derecha. En cambio, este lado, como está más cerca, no tiene ese tronco brachiocefálico, directamente sale la subclavia izquierda y la carótida primitiva izquierda. Pero esto que estoy hablando acá sucede en el tórax. En el cuello, en realidad, va a pasar esto nomás, ¿verdad? Que es la carótida primitiva. La carótida primitiva en sí no va a tener ramas de importancia, sino que ramas colaterales de importancia no va a tener, sino que recién acá, a la altura del borde superior del cartílago tiroides, se va a dividir en lo que es carótida interna, que va a ir hacia adentro del cráneo, y la carótida externa, que es la que va a dar las 6 ramas que nosotros habíamos visto en el video anterior. Entonces, toda la vascularización del cuello viene de arterias que vienen de arriba y bajan, o vienen de acá, de la subclavia, y suben. Entonces no hay mucho desarrollo de arterias que podamos hablar acá en el cuello. ¿Tá? Fíjense, arterias, ramas de la subclavia, que pueden ser el tiro cervical, es este acá. ¿Tá? Eso varía, depende también del libro. Tiro costa cervical, tiro cervical. Principalmente va a dar estas ramas musculares y la rama tiroidea inferior, inclusive por ahí hay veces que da la tiroidea media. Y ramas de la carótida externa, de la cual es la tiroidea superior la más importante, que es la que más baja. Todas las demás son más de subir. Igual en cuanto a las venas, acá vamos a ver acompañado por la carótida primitiva, va a estar acompañada por la vena yugular. Y como habíamos dicho en el video pasado, las mismas arterias que hay en venas. Si hay una tiroidea superior, va a haber una vena tiroidea superior, va a haber una vena lingual, una vena facial, va a haber todo, y van a terminar, de acuerdo con lo que vimos la clase pasada, la mayoría, salvo la occipital y la aurícula posterior, van a terminar en la carótida interna. Es esta que está, en la yugular interna, en la vena yugular interna, que es esta que está acá. Y no ve tampoco muchos afluentes de importancia, porque a su vez también, como hay un tronco arterial tiro costo o tiro cervical, va a haber un tronco venoso que también va a terminar acá en la subclavia o en algunos casos en la yugular externa, pero no va a haber muchas venas propias del cuello, por eso no vamos a hablar mucho de venas del cuello. Si vamos a hablar de este paquete vasculonervioso, que es un paquete que está formado por una arteria, una vena y un nervio, y a su vez, para que sea un paquete, tiene que estar envuelto en una fascia. Y nosotros, cuando vimos las fascias del cuello, veíamos que había una fascia vascular, que en algunos libros la nombraban como vaina carotidia, donde envuelve a la carótida, no me voy a extender si cuál carótida es, a la yugular interna y al décimo par craneal, que es el nervio neumogástrico, que sale del cráneo y va a llegar inclusive hasta el abdomen. Entonces va a ser un trayecto largo y va a ir acompañando estos vasos. Entonces ese paquete que está envuelto todo ahí, nosotros vamos a decir que es el paquete vasculonervioso del cuello. Pero depende de la altura, vamos a encontrar distintos vasos arteriales. La vena va a ser la misma, ¿tá? Pero vamos a tener un paquete alto, que está formado por esta arteria, un paquete bajo que va a estar formado por esta otra arteria. Esta arteria es la yugular interna, es la carótida interna, y esta es la carótida primitiva. Entonces, fíjense, acá vemos de nuevo
ya con los músculos y la fase y todo. Tenemos, esto es la glándula tiroides, esto es la tráquea, esto es el esófago, y acá tenemos la vena yugular interno, carótida primitiva, esta es la tiroidea, ¿tá? Aparentemente la tiroidea inferior, y tenemos acá lo que es el décimo par craneal. Y todo esto está envuelto en esta vaina, y esto es el paquete vascular nervioso bajo del cuello, ¿tá? Pero si nosotros nos vamos de acá para arriba, vamos a ir que la vena yugular va a ir acompañada de la carótida interna, porque el foramen yugular y el orificio de entrada del conducto carótido están muy próximos y van a ir todos juntos. Y este va a ser el paquete vascular nervioso alto del cuello. Fíjense, carótida externa y carótida interna va a ir acá. Este es paquete vascular nervioso alto del cuello. De acá para acá el bajo, de acá para arriba es el alto. Está formado por la yugular interna, carótida interna y el décimo par craneal. Bueno, como último punto de este video, vamos a hablar del nervio trigémino. Ya cuando vimos el nervio facial, habíamos visto que todos los nervios craneales tienen en realidad todos los nervios, pero bueno, lo vemos en los nervios craneales, tienen un origen real y un origen aparente. El origen real es el núcleo donde está el cuerpo de la neurona que va a formar el nervio, y el origen aparente es el lugar donde emerge del tronco encefálico, en el cual nosotros vemos que emerge. En el caso del nervio trigémino, es un nervio eminentemente sensitivo, es el nervio sensitivo más importante de lo que es la cabeza, pero tiene una pequeña función motora que es de los músculos masticadores, como ya hemos visto en el aparato de la masticación. Entonces vamos a tener que describir núcleos sensitivos y núcleo motor. El núcleo sensitivo es una columna sensitiva que se extiende a través de todo el tronco encefálico, a través de los pedúnculos cerebrales, del puente y del bulbo. Todo esto en un libro viejo lo nombraba como un solo núcleo, el núcleo del sensitivo del trigémino. Hoy en día, en los libros más nuevos, esto está subdividido en tres núcleos, uno superior, uno medio y uno inferior, ¿tá? El superior, como está en el mesencéfalo, que serían los pedúnculos cerebrales, es el núcleo mesencefálico. Este que está en el puente es el núcleo principal, y este es el núcleo bulboespinal, ¿tá? A diferencia de lo que uno pueda pensar, y este es un dato que no es muy importante, pero es interesante, por eso lo nombro, no es una pregunta de examen esto. Estos tres núcleos no es que cada uno da el procesamiento de cada una de las tres ramas del trigémino, sino que cada uno tiene funciones distintas. Por ejemplo, el núcleo mesencefálico procesa principalmente la información propioceptiva. El núcleo principal habla del tacto, de la sensibilidad más clásica que tenemos, y el núcleo espinal va a procesar información termoalgésica. Mientras que el núcleo motor es un núcleo único que está en el puente, que es el núcleo que nosotros llamamos masticador, pues justamente tiene la función de inervar los músculos masticadores. Como dijimos, quinto par craneal, mixto, es eminentemente sensitivo, pero tiene una porción motora. Nace en el puente, el origen aparente es acá en el puente. Tiene un trayecto muy corto, fíjense, nace acá y pum, ahí nomás termina. Esta dilatación es el ganglio trigeminal, antes conocido como ganglio de Gasser. Y va a dar tres ramas, ¿no? Ya archiconocida porque la hemos visto en otros temas, pero vamos a repetirla. La superior es el oftálmico, la media es el nervio maxilar, antes conocido como maxilar superior, y la de más abajo es la mandibular, ¿no? Antes conocido como maxilar inferior. Hay que destacar que de estas tres ramas, la única que termina siendo mixta es la inferior. ¿Por qué? Porque la raíz motora del trigémino no nace junto con el nervio trigémino, sino que sale como una raíz aparte acá afuera, y una vez que pase el ganglio de Gasser se une a esto, y este sí es el primer nervio que es
realmente mixto, todos son sensitivos. Acá vemos, esto es el territorio sensitivo del trigémino. Fíjense, el nervio oftálmico va a incluir lo que es el tercio superior de la cara. Nosotros podemos decir a grosso modo que es de la comisura de los ojos para arriba, aunque incluye un poquito más de la nariz. El nervio maxilar estaría entre la comisura del ojo y la comisura de la boca, y el mandibular por debajo de esto, pero bueno, también incluye toda esta parte de acá. El resto de la cabeza está inervado esto por el plexo cervical, que el plexo cervical se forma por las raíces anteriores de los nervios raquídeos, y las ramas posteriores de los nervios raquídeos van a inervar toda esta parte. Si yo tuviera que ponerme muy fino, tendríamos que agregar acá, este pedacito acá, una pequeña superficie sensitiva muy pequeña en el conducto auditivo externo, que es inervado por nervio facial. Vamos a ver primero la rama superior del nervio trigémino, que es el oftálmico. Por ahí muchas veces en algunos libros lo van a poner como V1. La V en realidad no es una V, es un 5 romano, y el 1 porque es la primera rama. Esto, fíjense, son las tres ramas del trigémino. Esto es el ganglio trigeminal. Esta es la raíz motora, que viene separado y acá se va a unir al nervio mandibular. Y dentro del cráneo esto es el peñasco, esto es la cartílago interna que está en el conducto carotídeo. Esto se apoya en el vértice del peñasco, y justo por acá ya estaría el cuerpo del esfenoide, pero no lo vemos porque tenemos esto que es el seno cavernoso entre medio. Va dentro del cráneo, se va a dividir y va a ir en la pared de lo que es el seno cavernoso. ¿No? ¿Cuáles van a ser las ramas? Frontal, lagrimal y nasociliar. Frontal, lagrimal y nasociliar. ¿Cómo van a salir del cráneo? Van a salir por esto que está acá, que es la cisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal. Cuando nosotros estudiamos esto, habíamos dicho que salían los tres músculos, los tres nervios motores del ojo, que son estos tres que están acá, pero a su vez también van a salir las tres ramas del oftálmico, que es esta, que es la lagrimal, esta, que es la frontal, y esta, que es la nasociliar. ¿Cuál va a ser el recorrido de cada una de estas ramas? No vamos a irnos al detalle, a lo fino de cada uno, pero sí tenemos que saber. Este que está acá es el nervio lagrimal, va a inervar la glándula lagrimal, le va a dar solamente sensibilidad, no le va a dar inervación vegetativa, o sea que no va a decir que es secreto o no, eso viene por otro lado. Y va a tener una pequeña rama que va a salir del cráneo, pero las que salen de la órbita, pero las que más importantes que van a salir de la órbita son estas. Este es el nervio frontal, que va a ir por la cara superior de la órbita, y en el borde supraorbitario vamos a ver que hay una pequeña escotadura, que es la escotadura supraorbitaria. En esa escotadura sale este nervio, ¿tá? Puede salir como uno solo o como dos raíces, si no, muchas veces se divide afuera. ¿Y por qué? ¿Qué va a hacer esto? Va a ser la parte más sensitiva que nosotros vimos en la diapositiva pasada, donde se veían los territorios de los nervios, y va a darle sensibilidad a todo lo que es la frente. ¿Tá? Esto va a ayudar un poco acá en la comisura del ojo. Por último tenemos este, que es el nasociliar. Y este no va a salir hacia afuera, principalmente, sino que lo que va a hacer es venir acá, esto es etmoides, esto ya es frontal, y en la unión del etmoides con el frontal, que había unas celdillas que se cerraban, entre celdilla y celdilla por ahí queda un pequeño canalcito, que son los conductos etmoidales, que nos va a permitir que este nervio pase de un lado al otro. Fíjense, va a salir acá, como pasa por encima de las masas laterales, entre las masas laterales y el frontal, sale acá en la parte de lo que es endocraneal, y va a atravesar la lámina escreviforme para inervar lo que es las fosas nasales. ¿Tá? Le va a dar inervación sensitiva a las fosas nasales. ¿Tá?
es solamente sensitivo porque allí para la parte vegetativa ya entran otros nervios. La segunda rama es el nervio maxilar, ¿no? Este nervio maxilar, como ya sabemos, sale del cráneo por un agujerito que está acá, está muy próximo, que es el agujero redondo mayor. Este agujero redondo mayor, o por ahí unos libros dicen simplemente redondo, porque redondo menor le dicen espinoso, va a llevarlo a través del ala mayor del esfenoides a afuera del cráneo. Pero no se va a quedar mucho tiempo afuera del cráneo, va a quedar acá en una fosita muy chiquita que es la fosa pterigopalatina. Este pedacito es la fosa pterigopalatina, estos son las fosas pterigoides, esto es el maxilar, esta es la fosa pterigopalatina y va a entrar al cráneo, a la órbita, perdón, por lo que es la cisura orbitaria inferior. Vemos esta imagen que es la que vimos recién. Fíjense, esto que está acá es el nervio maxilar. Va a venir por acá, esto es lo que es el canal supraorbitario, infraorbitario, perdón. Es un canal porque es una depresión que está abierta, no tiene techo. Cuando avanza un poco más se va haciendo más profunda y termina teniendo techo, entonces ya es conducto infraorbitario y va a salir del cráneo por el agujero infraorbitario para dar sensibilidad a la parte media de la cara. Fíjense, de acá sí va el nervio este que va para allá, que tiene ramas vegetativas que vienen prestadas del nervio esfenopalatino para llegar a darle inervación vegetativa a la glándula lagrimal. Acá vemos de nuevo, foramen redondo mayor, pasa, fosa pterigopalatina, se mete en la órbita, se mete en el conducto infraorbitario y este es el agujero infraorbitario que va a dar sensibilidad a esta parte. En su trayecto, fíjense, intercambia fibras con este ganglio que es el ganglio esfenopalatino. Acá le van a dar ramas vegetativas que van a ir a lo que es la glándula lagrimal. Cabe destacar que así como el maxilar tiene su intercambio de fibras vegetativas con algún ganglio, no se ve acá, pero en la órbita hay un ganglio que es el ganglio oftálmico o ciliar, que va a recibir fibras del nervio oftálmico para la sensibilidad de adentro del ojo, pero también va a recibir fibras vegetativas para darle la motricidad intrínseca al ojo. Por último tenemos la tercera rama, que es la rama mandibular. Como ya hemos dicho, esta es la única rama que es mixta. Va a salir del cráneo por lo que es el foramen oval. No va a estar en la fosa pterigopalatina, sino que va a estar en la fosa infratemporal, ¿no? O sea que va a estar, fíjense acá está resecado lo que es el músculo temporal. Esto que está acá ya aparentemente es músculo pterigoideo y va a venir por acá. Fíjense, acá sale. Estas dos son las dos ramas terminales del nervio mandibular. Una va a ser este, que es el nervio dentario inferior, o ahora los libros lo nombran como alveolar inferior. ¿Sí? Y esta que está acá es la rama lingual, que nosotros ya le hemos visto, que le va a dar sensibilidad a la lengua, pero también recibía al nervio cuerda del tímpano, del facial, que es el que le daba la parte sensorial, o sea, del sentido del gusto, a los 2/3 anteriores de la lengua. Este nervio alveolar inferior va a meterse en el conducto mandibular, ¿no? O dentario inferior, va a hacer todo su recorrido, le da sensibilidad a los dientes y termina saliendo por el foramen mentoniano. Antes de ingresar, fíjense, da otra ramita allí, que es el nervio del miloioideo. Acá lo vemos dado vuelta. Fíjense, esto ya sale del cráneo por foramen oval. Este es el nervio lingual que recibe esta raíz, bueno, ahí pone raíz motora trigémino, pero también va a recibir el cuerda del tímpano. El nervio alveolar inferior, fíjense, se mete por acá y se va a meter en el conducto para salir por el foramen mentoniano. Este nervio chiquito que está acá es el nervio del miloioideo, porque esto es el músculo miloioideo.
Importante, estamos hablando de anatomía funcional, ¿no? O anatomía clínica, entonces tenemos que saber cuáles son las funciones del trigémino. Primero de todo, lo más importante es sensitivo. ¿Sensitivo de qué? Le van a preguntar. De la cara. Ustedes dicen sensibilidad de la cara y es suficiente. Más allá de que uno puede no saberse los límites exactos de esto, ¿tá? Que no, tampoco tiene mucho sentido saberse los límites exactos de acá, pero ustedes tienen que saber qué es sensibilidad de la cara. ¿Tá? Con eso ya uno ya sabe cuál es el territorio. ¿Ya? Va a incluir esto, sí, un poco de cuero cabelludo, el mentón, y no incluye, ¿tá? Lo que es el ángulo de la mandíbula. Tiene función motora de los músculos masticadores, ¿tá? Y la función secretoria que pudiera tener, ¿tá? No, de la mucosa bucal y nasal, y también podemos decir del ojo, porque estarían incluido ahí la glándula lagrimal, no es propia. ¿Tá? Fíjense, no es propia porque son nervios que vienen de otros lados, que se suman al contingente del nervio trigémino, pero no son originarias del trigémino. ¿Tá? Como pasa, como yo les mostré, que venían del ganglio esfenopalatino, las ramas para la parte vegetativa de la glándula lagrimal. Y listo, ya con esto sería realmente ahora sí el fin del video. Y bueno, esperemos que le haya servido, como siempre digo, y nos vemos la próxima.